Un saludo a ti, oyente que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural. Una cana al aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso con cierta travesura. Giancarlo Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo, en el apoyo de producción, investigación y con su certificado de locución 58.919. ¿Y quién les habla? Federico Pacanins. Certificado de locución 8.761 con mi cana al aire de hoy dedicada a un nombre muy poderoso dentro de la cultura nacional, Teresa Carreño. Teresa Carreño, si uno va caminando por la calle y le pregunta a cualquier persona que esté en sus labores, ¿qué le dice Teresa Carreño? De inmediato, lo más seguro es que le diga, bueno, tiene que ver con un edificio que está por ahí por Los Caobos, enorme. ¿Y qué es ese edificio? Ese es un teatro, mejor dicho, un teatro. Por ahí irían los tiros. Pero si fuese con ese mismo nombre, digamos, a una escuela de danzas, le diría, no, ese es el sueño de muchos aquí, bailar en ese sitio, en ese tal teatro. Si hace otro tanto con músicos, académicos o populares, también dirán, gran sitio para que nuestro arte llegue a su máxima expresión y nivel dentro de lo que es la cultura nacional. Ahora, si uno dice que Teresa Carreño fue una pianista, es muy posible que esa persona que está afirmando eso sea a su vez pianista o un músico dedicado a la música académica, porque es ya una circunstancia histórica el hecho de que Teresa Carreño fuera en el siglo XIX y a comienzos del XX nuestra máxima expresión cultural, vale decir, no solo en el piano o en la música, sino en todas las artes. Por ello, ese complejo cultural lleva ese nombre. Ahora, ese nombre está curiosamente ligado a otros dos. Si uno a esa misma persona que iba por la calle y le dice José Félix Rivas, bueno, a lo mejor se queda con los ojos viendo por el cielo, pero a lo mejor no, a lo mejor es un bachiller aventajado y te dice, no, imagínese, ese es un prócer de la patria, un héroe de la independencia, y estaría en lo cierto. Pero puede ser que le diga, dime algo más. Bueno, el Día de la Juventud, dime algo más, y de pronto la persona podría decir, José Félix Rivas, sí, hay una sala donde se toca música clásica o académica en el complejo cultural Teresa Carreño. Luego, José Félix Rivas también está ligado al nombre de Teresa Carreño y creemos que para bien, porque son figuras de nuestro entorno histórico y cultural. Ahora, la cosa se complica cuando uno dice este nombre, que no sé, te propongo a ti, amiga o amigo oyente, a ver qué se te ocurre cuando yo te digo que Pedro Ríos Reina. La cosa se complica, porque ese es un vecino suyo, ese es un amigo, ¿quién es ese señor? Y uno le diría, ese señor intitula la sala más importante de nuestro país en cuanto a conciertos, música, danza se refiere, teatro también, y es la sala central del Teatro Teresa Carreño. Y esa sala lleva esa sala porque ese nombre porque Pedro Ríos Reina, además de ser músico, violinista, fue un promotor de la Orquesta Sinfónica de Venezuela muy importante. Y tuvo una década espléndida en los años 50 donde la orquesta salió al mundo a darse a conocer en lugares como Perú, en otros sitios. Y por eso se le rindió homenaje en el año 83 cuando se inauguró la sala. Ahora, si uno dice el nombre Irving Peña, puede que alguien de pronto diga, puede venir por aquí.
Irving Peña está con nosotros esta noche. Y ese saxofón está tocado justamente por nuestro invitado, ¿o no es así, querido Irving? Sí, vale, qué sorpresa y qué pena. No, pena no, escúchalo un poquito más alto. Eso es Killing Me Softly. Sí, señor, tema que han utilizado mucho en el jazz también, en la música, en el pop music. Porque Irving es músico de conservatorio, músico formado en el clarinete y también saxofonista. Y eso es una base muy importante para asumir lo que hoy día Irving asume, que es la dirección ejecutiva del Teatro Teresa Carreño. Nuestro primer punto viene aquí. ¿Tú crees que es indispensable que la persona que haga la dirección ejecutiva de un complejo cultural sea artista, digamos, o que haya desarrollado educación en las artes? Bueno, no es obligatorio, tendrías que estar sensibilizado, pero sí, por supuesto, bueno, comprender y entender el funcionamiento de una institución como esa, ¿no? O sea, cada vez más se están especializando las carreras y incluso, bueno, en nuestro país se está haciendo bastante popular todo el tema de la gestión cultural y la gestión de instituciones culturales, y el Teatro Teresa Carreño es una institución cultural que incluso para un gestor cultural hay una diferencia entre complejo cultural y teatro, por ejemplo. Entonces, y que es algo que estamos tratando incluso de explicarle a la gente, ¿no? Porque, bueno, hay complejos culturales en Latinoamérica enormes, grandísimos, pero no son teatros. Uh-huh. Entonces, si nosotros reivindicamos que sí somos un teatro, tenemos una sala principal y las demás, y una sala de conciertos, además de un teatro de producción, nos ubicaría en el contexto latinoamericano en una posición privilegiada, porque seríamos el teatro, quizás tendría que revisar bien los datos en Brasil o en otros lugares de Latinoamérica, pero nos ubicaría quizás en el teatro de Latinoamérica más grande en términos de construcción, 88.000 metros cuadrados de construcción. Ese es el Teresa Carreño. Sí. Pero fíjate que has señalado una cosa muy importante. Quienes nos sintonizan tarde están en nuestro programa Irving Peña, quien ejerce ahorita la dirección ejecutiva del Teatro Teresa Carreño. Y tú has señalado una doble acepción respecto a lo que puede hacer un complejo cultural y lo que puede hacer un teatro. Y es más, en un complejo cultural sin teatro, a lo mejor se practica de forma docente o se ensaya ya dentro lo que luego se hace en un teatro. Pero en este caso sí están las dos cosas muy ligadas, ¿no? Y la edificación, fíjate que comenzamos diciendo que es un ícono también de la ciudad y de Venezuela toda. Y tú acabas de decir, ¿cuántos metros? 88.000 metros cuadrados. 88.000 metros cuadrados. Y hay dos salas importantes, también las señalábamos, como la José Félix Rivas y como la de Pedro Ríos Reina, ¿no? Es correcto. Y entonces, la más grande, la Ríos Reina. ¿Cómo concilia la actividad de dirección ejecutiva dentro de lo que es programar arte para esas dos salas y lo que es programar el funcionamiento del complejo cultural? Sí, en este caso la dirección ejecutiva del Teatro Teresa Carreño mezcla las dos cosas, por eso es que yo te decía que no obligatoriamente tendrías que ser especialista en el tema artístico, pero sí realmente muy sensibilizado, pero tal vez tus habilidades sean más para los números y seas muy hábil para eso y puedes tener unos mejores rendimientos. En caso del Teresa Carreño sí están fusionadas las actividades del punto de vista administrativo, operativa, artísticas también y bueno, de apoyo, de conservación del edificio e incluso del área de documentación e investigación. Entonces, bueno, la dirección ejecutiva se encarga de una u otra manera de dirigir los diferentes equipos que se encargan y los especialistas que se encargan de la activación final del teatro. Un ejemplo, fíjense que por un lado hay mucha gente, entre los cuales estamos nosotros, tanto Ana Karina como yo, estoy seguro que Ana está también dentro de eso, que agradece que ese director ejecutivo sea un artista, sea un músico,
que provenga de una formación en las artes y que a la vez tenga las habilidades de herencia de poder hacer las dos cosas, porque no necesariamente una cosa conlleva a la otra. Entonces, en este caso, eso está dado. Pero yo quería traer una anécdota que cuando tú asumiste esto un día conversando, me dijiste, mira, de las primeras cosas que tuvimos que afrontar era el hecho de que aquí había una falta de 7.000 bombillos en un momento dado. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver 7.000 bombillos con el hecho de que toques Tosca, por ejemplo? Pues sí tiene que ver, ¿o no? Claro, claro. Bueno, la experiencia en el Teatro Teresa Carreño está incluso desde que la persona sale de su casa. Eso uno lo tiene que contemplar. ¿Cuál es el trayecto que esa persona en su traslado para llegar al Teresa Carreño, desde que pisa, pone un pie en el teatro? O sea, toda esa experiencia tiene que ser una experiencia realmente agradable, ¿no? Y la iluminación forma parte de eso, ¿no? La iluminación de la sala y espacios del teatro. Y tenemos un teatro enorme que nada más en la iluminación de las salas y espacios abiertos de circulación y las salas, la iluminación de salas, son más de 7.000 bombillos de 10 tipos diferentes. Por ejemplo. Y eran bombillos incandescentes. A nosotros nos tocó un cambio de tecnología. Logramos sustituir todos esos bombillos, incluso con luminarias con las mismas características, pero la diferencia que es a LED, y tuvimos una reducción importante del consumo energético, más del 80%, porque estos son bombillos que son bastante eficientes, y logramos ese cambio. Entonces, en una época determinada nos tocó esa transición, pues recibir un teatro que estaba como una brecha tecnológica y el país incluso había generado una serie de leyes para prohibir el uso de ese tipo de luminarias. Entonces, bueno, nos tocó esa parte y lo logramos hacer. Entonces, siempre hay que tener como un equilibrio, ¿no? Hay ciertas críticas dentro de la gestión cultural que eventualmente un buen artista no necesariamente es un buen gerente, ¿no? Eso hay que tenerlo como que muy claro. Se corre el riesgo en algunas ocasiones que hay gente con muchas habilidades artísticas que han sido referentes en nuestro país o en los países como grandes artistas, y se le ha dado la responsabilidad de gestionar un recinto cultural y quizás los resultados terminan siendo no los más adecuados. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, y también entender que existen especialistas en la cual tú te tienes que hacer acompañar. Sin esos especialistas, cada quien en su área, digámoslo, ¿no? Y darle el soporte y el apoyo para que esos especialistas te ayuden a desarrollar los planes y programas que hay que ejecutar. Hay quien dice que mantenimiento es el gran artista de todo el complejo cultural. Dice, ¿quién lo representa? Imagínense ustedes lo que está hablando nuestro invitado de hoy. Y fíjense que esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte también es que lo que se ofrezca tenga una calidad muy alta para que de verdad represente el cenit de lo que es el hecho cultural escénico en Venezuela. Es decir, las cosas que propone el Teresa Carreño. Eso también conlleva un cuidado, ¿no? Sí, tuvimos en el teatro hemos tenido, digamos que algunas circunstancias que nos han ayudado muchísimo a cambiar un poco la lógica y los procesos que en su oportunidad se manejaban. Entonces, esto nos obligó a ver a nuestro talento, a fortalecer el talento local, el talento venezolano, ¿no? Hay un riesgo cuando tú tienes muchos recursos de competir con otros teatros del mundo, y entonces, bueno, ¿quién es el que hace la producción más costosa? ¿Quién es el que trae el artista más famoso? Y bueno, son inversiones altísimas para que un grupo muy determinado de personas la puedan ver. Una temporada de ópera, una temporada de ballet o ópera, si haces en nuestro teatro, si haces 6 funciones, bueno, puede ser que lleguen a 12.000 personas, pero pueden ser inversiones que superen los millones de dólares. Claro. Entonces, digamos, las actuales circunstancias nos ha permitido a nosotros hacer mucho con muy poco, y a mirar el talento que tenemos acá, y hemos entrado en el campo de la educación, de la formación, y hemos logrado alcanzar niveles altos de calidad
con nuestro talento local y darle oportunidad a todo ese talento que tenemos en Venezuela, y por supuesto no excluye la posibilidad que pronto tengamos invitados internacionales que nos acompañen, pero que tengamos de planta buenos artistas y buenas producciones. Claro, el arte también, y sobre todo el arte escénico y su nivel, depende mucho también de que el artista tenga la oportunidad de presentarse, y eso debemos decir que en los últimos tiempos el Teresa Carreño ha sido amplísimo en eso. Entonces, que el cantante lírico cante, que la bailarina o el bailarín bailen, que las orquestas toquen, que los repertorios y las escenografías sean cuidadas, que sean buenas. Entonces el artista se impulsa. Cuando no se impulsa es cuando esas oportunidades no existen, y a Dios gracias, pues, y gracias a ustedes y a lo que tú comandas, todas esas cosas sí están pasando en el Teresa Carreño, y vale la pena verlo. Y el foco cultural además es múltiple, no es que usted puede decir, no, que esa gente está dedicada a la ópera italiana, o está, no, es amplio. Puede escuchar una cosa de Juan Carlos Núñez o de Aldemaro Romero, o puede ir a una danza folclórica que de pronto se presenta en la sala de José Félix Rivas, o puede ver un ballet como Giselle, en fin, o en Navidad siempre existe ya una tradición en eso, ¿no? Sí, en la Navidad, bueno, Cascanueces en Caracas una Navidad en Caracas sin el Cascanueces deja de ser una Navidad, creo, definitivamente. Además que, como vuelvo al tema de la educación, en el Cascanueces lo interpretan desde niños, jóvenes y adultos. Incluso un niño que entra, o una niña que entra a formar parte de los Ratoncitos, su ilusión es ser el Cascanuez o la Clarita. Y como está esa posibilidad de los roles, hemos también estos años hemos visto a niños que entraron como ratoncitos y han terminado como claritas o como cascanueces. Entonces es algo muy, muy bonito y muy lindo que nosotros tenemos y que estamos preservando, y que a raíz de eso hemos creado todo un programa de formación en ballet. Tenemos 5 núcleos en el país. Eso es algo no tradicional en el Teatro Teresa Carreño, que tenga una presencia en el interior a través de estos programas de formación, que ya tenemos casi 5 años con estos programas, y que nos han dado muchísimos frutos. Y ahora con la ópera también hemos entrado con la creación de una compañía de ópera. Entonces tenemos más de 40 cantantes que forman parte de esta compañía. Es una posibilidad ahora para nuestros cantantes líricos poder formarse y poder hacerse profesional en las tablas, ¿no? Que es tan necesario. No, difícilmente se logra tener a un cantante de ópera exclusivamente en un salón de clase con un pianista, si no se enfrenta con los elementos escénicos, con la orquesta, con ese gran escenario que tenemos nosotros. La Ríos Reina definitivamente es un gran reto por su volumen, por sus espacios enormes, un reto importante para los cantantes líricos, y aquel que se haga en estos escenarios yo creo que puede triunfar en cualquier parte del mundo. Y fíjense que además de eso, de la Ríos Reina y todo lo que significa, hay quienes también tenemos nuestro corazoncito un poco con la José Félix Rivas, porque es una joya sonora. Usted entra allí, si no ha ido, y sin mayores artificios puede escuchar orquestas, cuartetos, tríos, pianistas, lo que quiera, y todos los géneros, y el nivel de sonoro es excelente. Sencillamente lo puede comparar con cualquier sala especializada en otra parte en Europa, y eso también nos satisface mucho, porque también es un reto para el artista que se presenta allí, decir, bueno, mi arte está en la mejor tarima posible, que es la José Félix Rivas, en cuanto a música pura, digamos. Hay quienes pensamos eso. Sí, yo también. Yo soy uno de los que dice que la sala José Félix Rivas es definitivamente una de las mejores acústicas, si no la mejor que tenemos en el país. Ahí los dolientes del aula magna sí, seguramente me van a... No, pero ¿sabes una me cosa? Van a señalar. Bueno, pero los dolientes del aula magna, uno le puede decir lo siguiente: sí, si la orquesta es muy grande,
es posible que el aula magna tenga otra condición sonora para ella y que tú la prefieras. Pero, y hay quien dice que detrás del pero es que viene lo bueno siempre, cuando son orquestas tamaño mediano, pues, o hasta 60 músicos por allí, cuartetos, tríos y eso, es difícil ganarle a la José Félix Rivas, y yo me anoto dentro de los que piensan eso. Sí, la música de cámara de la José Félix Rivas es una maravilla, un deleite, que incluso en algunas oportunidades termina generando una suerte de sufrimiento porque se escucha al más mínimo detalle, y si el público algunas veces está muy inquieto, eso puede ser para el que es muy amante del sonido, puede ser algo contraproducente, pero de verdad que es una maravilla esa sala. Nosotros hacemos de todo allí, desde teatro, danza, música, propuestas experimentales, y es una maravilla. Con nosotros Irving Peña Hernández, director ejecutivo, clarinetista, saxofonista del Teresa Carreño en estos tiempos. Vamos a hacer una cosa, vamos al corte y venimos con más datos y con esta especial Cana al Aire dedicada al Teatro Teresa Carreño. El majestuoso Teatro Teresa Carreño, el centro de nuestra Cana al Aire de hoy. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo. Honrando el nombre de la ilustre pianista venezolana Teresa Carreño, como comentábamos en la primera parte del programa, este recinto cultural no solo es uno de los más importantes de América, sino que efectivamente es el segundo más grande de América del Sur y el mayor de Venezuela. Como les veníamos contando, entre sus dos salas principales, que son la Ríos Reina y la José Félix Rivas, se presentan espectáculos de producción nacional e internacional en cuanto a conciertos sinfónicos y populares, óperas, ballet clásico, danza contemporánea, teatro y, por supuesto, musicales, de la talla de Los Miserables y Matilda, pero también de éxitos como Evita, en 1983, La Novicia Rebelde, en el 2011, el reestreno de Annie, más recientemente en el 2012, luego de 30 años de su primera presentación, entre otros eventos. Para deleitar a los espectadores, este complejo cultural cuenta con el prestigioso Coro de Ópera Teresa Carreño y el Ballet Teresa Carreño, que fue dirigido hasta el 2002 por el coreógrafo y maestro Vicente Nebrada, y que funciona de forma permanente en el teatro como un cuerpo de danza estable. También debemos recordar y valorar que el Teresa Carreño, cuyos espacios se embellecen con varias obras de arte cinético de Jesús Soto, tiene zonas para sus talleres de utilería, carpintería, herrería, peluquería, maquillaje, sastrería, tiene salas de ensayo, de almacenamiento de escenografía y pare de contar. Ahora, continuando con la historia de este complejo cultural, me gustaría contarte, estimado oyente, o mejor dicho, reforzarte una idea que estábamos desarrollando en la primera parte de nuestra Cana al Aire de hoy, que el teatro se creó gracias a que en la década de 1970, Pedro Antonio Ríos Reina, violinista y presidente de la Orquesta Sinfónica Venezuela, propuso un plan para construir una sala de conciertos que le sirviera de sede a la orquesta. Aquí, los arquitectos diseñados o designados para el proyecto fueron Tomás Lugo Marcano, Jesús Sandoval y Dietrich Kunkel, quienes visitaron diferentes países para conocer los adelantos técnicos de los teatros más importantes de la época, como por ejemplo el Queen Elizabeth Hall de Londres y también el Centro de la Filarmónica de Berlín. Así, la construcción del Teatro Teresa Carreño comenzó en 1973 durante la presidencia de Rafael Caldera y oficialmente terminó 10 años después durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Otro dato interesante es que el teatro fue inaugurado en dos partes. Primero fue la Sala José Félix Rivas en 1976 y 7 años más tarde la Sala Ríos Reina y el resto del complejo con concierto precisamente de la Orquesta Sinfónica Venezuela. En este sentido,
estimado oyente, te recordamos que nuestro invitado de hoy es Irving Peña, director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, músico, productor y gestor cultural. Como músico, ha formado parte de la fila de clarinetes de diferentes orquestas sinfónicas juveniles como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, la Orquesta Juvenil de Caracas, la Orquesta de Cámara de la UCB, entre otros proyectos populares con los que participó en presentaciones, giras y festivales nacionales e internacionales. También ha sido intérprete y co-creador de música original para documentales, películas y demás proyectos audiovisuales. A ver, entre tus responsabilidades más destacadas, Irving, dentro de la dirección ejecutiva del Teatro Teresa Carreño, están, por ejemplo, la creación del sistema de danza Teresa Carreño, el programa de formación nacional de ballet, la dirección ejecutiva del proyecto Ópera Teresa Carreño y la dirección general del proyecto de rehabilitación integral del teatro que fue entre 2020 y 2022. Reiterándote nuestro agradecimiento porque nos acompañes en el programa de hoy. Y haciendo un recuento sobre tus responsabilidades más destacadas, por así decirles, dentro del Teresa Carreño, podemos notar que una rama artística que se menciona bastante en la lista es la danza. Y no es un secreto que entre las características que hacen al Teresa Carreño un punto de encuentro y de disfrute cultural para los venezolanos se encuentra su atractiva oferta de ballets clásicos, expresiones de danza contemporánea y folclórica, siendo, como comentábamos en la primera parte, el ballet clásico más esperado por el público cada año, y me incluyo, el Cascanueces, como tradición navideña imperdible. Y es que la danza es un arte universal porque no necesita palabras para ser transmitida. Es un arte que nació a la par del hombre y que se ha transformado y adaptado a lo largo de la historia. Y en ese contexto, Irving, nos encantaría saber cómo consideras que el apoyo del Teatro Teresa Carreño hacia el arte de la danza está transformando el acervo cultural del venezolano que asiste a estos espectáculos, en especial de este arte. Sí, bueno, yo creo que al venezolano la danza la tenemos en la sangre, nos encanta movernos y creo que, bueno, mi formación pues ha sido de músico y terminé atrapado en la magia de la danza y hemos generado una serie de proyectos justamente para fortalecer estas expresiones. Creamos, en primer lugar, creamos a Teresa Danza Contemporánea, el primer elenco estable de danza contemporánea del teatro, oficialmente del teatro. Hubo experiencias en el pasado, por supuesto, pero esta, digamos, fue un proyecto que se originó del teatro y bueno, y por eso su nombre. Luego creamos un proyecto que se llama Teresa Danza Calle, que es un proyecto de danza de estilos callejeros o lo que denominan por allí danza urbana, y que ha sido súper interesante y ha sido un laboratorio, ¿no? Creemos que somos quizás el único teatro que tiene un cuerpo estable de estilos de calle, y ha habido experiencias muy interesantes de estas expresiones vinculadas al mundo académico, como la producción que hizo la Ópera de París con Indias Galantes. Se las recomiendo para que la vean, cómo estas expresiones se van incorporando a otros espacios, a otros escenarios. También creamos una agrupación que se llama Ubuntu, una agrupación de danza de habilidades mixtas, donde incorpora a personas con diferentes tipos de discapacidad, con bailarines profesionales, y bueno, ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he tenido la posibilidad de vivir. Y bueno, hasta que creamos el Programa Nacional de Formación de Ballet Juvenil, tenemos también una experiencia piloto, una escuela en San Agustín del Sur, para acercar esta disciplina, el ballet, a las personas más humildes, y que esta disciplina pudiera en el futuro multiplicarse a otros espacios. Esa es nuestra esperanza, estar en todas las etapas, desde el inicial hasta el profesional. Somos el único teatro que tiene en nuestro país que tiene un elenco profesional, y bueno, somos el teatro donde concentra los principales bailarines de nuestro país y nos llena de muchísimo orgullo, pero vemos que tenemos grandes fortalezas históricas y se hace necesario que se masifique y que se multiplique en otros espacios. ¿Alguna cana notó Ana Karina
que ya la ve por allí en tu cabellera. Y esa cana al aire no es otra cosa que la danza. Porque, exactamente. ¿Verdad? Es muy oportuno también destacar eso, que este director ejecutivo no es que está abjurando de la música, pero sí tiene su corazoncito, tiene su inclinación hacia la danza, y qué valioso es tener eso, ese nido, esa formación, que como venías comentando, que un bailarín pueda empezar su carrera y desarrollarla hasta llegar al punto de presentarse en una de sus salas, todo en el mismo lugar. Ahora, eso significa también algo. Nosotros sabemos que lo que tú haces no es posible todo el tiempo sentado en un escritorio, sino que hay que dar vueltas e ir a una sala. O sea que tu gimnasio de todos los días está allí. Pero también significa que no se puede trabajar solo, sino se tiene que trabajar con equipos. Algo de eso dibujaste en la primera parte del programa. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos como país, grandes personalidades en el mundo artístico y que han acudido a nuestros llamados y se han incorporado a los diferentes proyectos. Tenemos el honor de tener a personas, que sería la envidia de cualquier teatro del mundo, los tenemos nosotros en el teatro, y motivados fundamentalmente por el amor y el cariño a nuestro país y a lo que podemos hacer como artistas. Y por eso hemos podido crear estos proyectos. Sin el capital humano es imposible, sin ese recurso, todas estas experiencias que han marcado de una u otra forma a nuestro país en su historia, y que el teatro como institución pública los pueda recibir y que pueda ser una plataforma para que sigan creando y desarrollándose, nos llena de mucha felicidad. Entonces, tenemos esa fortuna. Hay proyectos de la ópera, nada más y nada menos. Tenemos a Isabel Palacio, pero tenemos a Miguel Isa y terminando por Elisa, ¿no? Elisa Vega. Entonces tenemos varias generaciones, así con otros proyectos. Tenemos a Carlos Paulillos, pero tenemos a grandes maestras como Carolina Wolf. Y así, donde tú mires, encontraremos desde los artistas jóvenes hasta grandes maestros que guían ese proceso. Hay un guardián de utilería allí y una especie de memoria también de lo que sucede en ese teatro, ¿no? Sí, está, un gran saludo a nuestro querido amigo Rodrigo Rodríguez. Sí. Claro. Rodrigo es un guardián, como bien lo dice Federico, de la memoria histórica del Teatro Teresa Carreño a través de su utilería. Incluso tiene el espacio de utilería, prácticamente es un museo, es una forma de conservar la utilería muy única. Generalmente en otros teatros se guardan en baúles, pero Rodrigo los tiene expuestos así como si se tratase de objetos de museo, y prácticamente son objetos de museo. Muchos de ellos representan piezas de objetos que tienen muchos años. Pero también quisiera aprovechar para mencionar un área que es muy desconocida dentro del Teresa Carreño, que es el Centro de Documentación. Uh-huh. Nosotros tenemos una verdadera joya como país, que es un centro donde están profesionales, investigadores que preservan todo lo que ha generado el Teresa Carreño a lo largo de su historia, pero también patrimonio que perteneció a Teresa Carreño. Allí, en el centro documental, están documentos, cartas, objetos personales que pertenecieron a Teresa Carreño. Algunas de las que más me llamó la atención... El personaje histórico, pues. Exactamente. Están los programas de manos, o parte de los programas de manos de Teresa Carreño, que superan los 1.800 programas de manos. Wow. O sea, difícilmente un artista hoy tiene en sus manos 1.800 programas de manos, sin contar los que no tenemos, por supuesto, en nuestra institución. Eso significa la cantidad de conciertos que hizo nuestra ilustre Teresa Carreño, que fue definitivamente una mujer que rompió esquemas, y que creo que fue muy acertado darle el nombre a esa gran infraestructura que tenemos nosotros, ese nombre de Teresa Carreño. ¿Sabes que cuando buscaron el nombre para la sala grande y la relación que había con la música académica, no faltó quien dijera, debió ser Vicente Emilio Sojo, si lo querían referir un poco a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, porque ese fue el corazón. Y hubo gente que, por lo contrario, dijo, sí, él era el corazón y él fue el director fundador,
pero el alma estaba en Río Reina, quien había sufrido un accidente como violinista y ya no podía tocar, pero siempre estaba detrás del hecho de ser presidente de la orquesta y todo eso. Y estas son también pequeñas historias que van alrededor de algo que ya es una institución. Yo creo que era una institución desde el día que nació, pero en estos últimos tiempos ha retomado con mucha fuerza lo que siempre ha sido, que es una palestra del arte de mejor nivel que se pueda conseguir en Venezuela. Sí, Federico, y hay una anécdota muy interesante que el público desconoce, que el proyecto Teresa Carreño, inicialmente como se ha planteado, ¿no?, iba a ser una sala de conciertos, y en algún momento le preguntaron al presidente del Centro Simón Bolívar, ¿aquí se puede hacer una ópera, un ballet? Y le dijeron que no, porque iba a ser una sala de conciertos 360, y allí inició un cambio al proyecto. Y eso cambió el rumbo y el destino de esa infraestructura para que tengamos la posibilidad de hacer las grandes óperas, las grandes producciones. Incluso ocurrió un hecho súper interesante, que los ingenieros y arquitectos tenían que cambiar la inclinación de la base troncopiramidal del escenario. ¿La base qué? Troncopiramidal. ¡Wow! Esta base, o sea, las paredes, pues. Claro. Las paredes del escenario, había que cambiarle la inclinación, y en ese cambio hubo un error en la superficie de la fachada, y llamaron a un escultor que trabajaba con concreto de nombre Harry Aben. Imagínense, ni más ni menos. Para que terminara originándose el mural relieve Harry Aben que recubre la fachada exterior del teatro. O sea que es una obra de arte también en sí misma. Pues. Es correcto, es una obra de arte. Claro. O sea, la obra de arte surgió a través de un error y estos cambios que se originaron dentro del Teresa Carreño. Fíjate que entre los datos que estaba dando Ana Karina, había uno muy curioso, porque tú decías, Ana, el segundo teatro de Latinoamérica. El segundo más grande de América del Sur. Bueno, imagínate, más todavía, América del Sur, o sea que incluye Brasil y todos esos sitios. Y creo que tú de pronto pusiste una cara de, bueno, más o menos. Depende de qué, según el aforo, según la extensión. Sí, habría que preguntarse cuál es el primero, ¿no? Es una discusión que hemos tenido con algunos gestores culturales, gestores de teatro, que generalmente miden la capacidad de las salas principales. En este caso nos superaría el Teatro Colón de Buenos Aires, pero en metros de construcción definitivamente deberíamos ser el primero, porque está el Centro Cultural Néstor Kirchner, que nos supera a nosotros, pero no es un teatro de producción. Entonces eso es interesante también verlo, ¿no? Fíjate que todo esto nos lleva a pensar que vale la pena dedicarle no solo un programa, sino tal vez una serie de programas al Teresa Carreño más adelante. Totalmente. Siendo esta una cana al aire, un espacio dedicado a la difusión cultural, no podíamos dejar por fuera incluir el Teatro Teresa Carreño dentro de nuestra programación, y por eso, Irving, ha sido un honor tenerte aquí y compartir contigo todas estas anécdotas que pueden ser un poco desconocidas en el público o entre el público, y que, como veníamos comentando, hacen la ida al Teresa Carreño una experiencia totalmente diferente, te hacen valorar más ese tesoro que tienes en la ciudad. Bueno, yo agradezco la oportunidad, ¿no?, de poder poner este punto de vista de la gestión cultural de un teatro, ¿no? Generalmente los voceros son los artistas exclusivamente, pero que la consejería hable. Creo que es muy importante, ¿no?, para entender también las dinámicas. Nosotros somos el teatro que más trabajadores tiene en Latinoamérica, en Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? A través de unos datos que dio Ópera Latinoamérica. Y bueno, eso está soportado porque lo que creemos nosotros es la gente, ¿no?, y los artistas. Y entonces, bueno, tenemos esa fortaleza y bueno, vamos hacia adelante. Vale la pena decir que esta cana al aire se termina con una especial despedida, porque nos vemos en el Teresa Carreño, ¿verdad? Así es, siempre estén pendientes de nuestra programación y seguiremos haciendo cosas hermosas.
En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.